Hola jóvenes, nos encontramos una vez más para hablar de física. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para nosotros en la vida cotidiana. Tiene que ver con la fuerza de rozamiento. Nosotros nos encontramos con superficies que nos ofrecen cierto rozamiento, pero el aire también ofrece un rozamiento sobre los cuerpos. No es lo mismo que yo me lance desde un avión con el paracaídas cerrado porque empiezo a bajar con gran velocidad. Pero en el momento en que abro el paracaídas, empieza a ejercerse sobre este algo que llamamos la resistencia del aire y hace que yo baje con gran facilidad. El rozamiento, pues, es muy importante también que lo conozcan quienes diseñan las suelas de los zapatos. Aquí también se aplica física. Un zapato, si te has dado cuenta, tiene en la parte inferior estas, eh, llamémoslo, grietas. Son realizadas en la fábrica y esto permite darle más adherencia al zapato con respecto al piso. Después de tanto usar los zapatos, estos van a llegar un día a estar bien lisos. Yo te invito a que mires cómo están tus zapatos si ya están desgastados, porque si es mucho el desgaste que han sufrido, estos pueden ser peligrosos en un día de lluvia. No es lo mismo caminar por un piso con este tipo de suelas de zapatos a que me dé de pronto por caminar en piso de cerámica con estos zapatos. Aquí me voy a deslizar y si me da por correr, lo más probable es que termine en el piso. Y esto mismo, pues lo han tenido en cuenta aquellos ingenieros que diseñan las ruedas de los carros. Si observas aquí, estos neumáticos también tienen ese tipo de aberturas. Sin ellas, pues sería difícil que un carro andara por las carreteras con gran facilidad. De tanto usar las llantas de un carro, llegará un momento en el cual ellas van a estar demasiado lisas. Y lo más probable es que cuando vayas por pavimento y esté lloviendo, posiblemente sufras un accidente con este tipo de llantas, cosa que no ocurriría con gran facilidad con este tipo de llantas que estamos observando acá. Entonces, esto pues también lo han tenido en cuenta los ingenieros cuando diseñan zapatos o las llantas. Me imagino que tú cuando corres por la casa a pies descalzos, no es lo mismo correr con la cerámica seca a que de pronto nuestra mamá acabe de trapear y nos dé por correr a pies descalzos sobre esa cerámica, porque lo más probable es que terminemos en el piso. Por eso el rozamiento es bastante importante en la vida diaria. Vamos a analizar entonces hoy la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento está relacionada con las superficies en las cuales entran en contacto los cuerpos y gracias a ella nos permite a nosotros caminar con gran facilidad. Puede ser en un piso bastante rugoso, un piso de arena, que si intentáramos de pronto caminar en el hielo, pues vamos a tener ciertos problemas. Vamos a ver cómo se dibuja la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se dibuja como un vector con sentido contrario al movimiento o hacia donde podría llegar a moverse el cuerpo. Aquí tenemos este cuerpo al cual se le va a aplicar una fuerza F. Lo vamos a empujar hacia la derecha. Pero en el momento en que él se mueve hacia la derecha, empieza a actuar entre el cuerpo y la superficie de contacto
entre el piso una fuerza que estamos llamando fuerza de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento se dibuja como un vector con sentido contrario al movimiento. Si al aplicarle la fuerza F a este cuerpo, él se termina moviéndose hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento la vamos a dibujar hacia la izquierda, con sentido contrario. Aquí puede ocurrir que estemos empujando el cuerpo y él no se mueva. Nosotros no tenemos la suficiente fuerza para poder moverlo. Imagínate, un camión. Tú vas a empujar un camión. Es difícil que lo llegues a mover. O de pronto un armario con demasiada libros y tú no alcances a moverlo con facilidad. De todas formas, si él no se mueve, allí están actuando la fuerza de rozamiento que me impide ese movimiento. El cuerpo permanece quieto, permanece estático. Pero si llamas, por ejemplo en el caso del camión, a varios de tus compañeros y vienen 20 compañeros y todos le aplican una fuerza a ese camión, lo más probable es que comience él a moverse. O en el caso del armario, tú no pudiste moverlo, pero llamas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos y entre todos empiezan a empujar el armario y este empieza a moverse. Hemos aumentado la fuerza. Y también nuevamente está aplicándose una fuerza de rozamiento con sentido contrario. Entonces hay dos fuerzas de rozamiento, una cuando el cuerpo permanece quieto y otra cuando ya se está moviendo. De todas formas, por ahora nos interesa que la fuerza de rozamiento se dibuja como un vector con sentido contrario al movimiento o hacia donde podría moverse. Esto. Vamos a ver estos dos ejemplos sobre lo que te acabo de hablar. Aquí yo, en el primer caso, yo le puedo aplicar una fuerza al cuerpo y esa fuerza no es suficiente para que él se mueva, pero entre el cuerpo y la superficie de contacto hay una fuerza de rozamiento. A esa fuerza se le llama la fuerza de rozamiento estática y esta aparece cuando el cuerpo permanece en reposo. Pero si la fuerza que yo le voy a aplicar a ese cuerpo aumenta, aquí hemos aumentado la fuerza de rozamiento también aparece allí, pero ya que hay movimiento y aparece entonces la fuerza de rozamiento cinética. Entonces tenemos dos fuerzas, una fuerza de rozamiento estática, cuando el cuerpo permanece en reposo, no se mueve, y una fuerza de rozamiento cinética, cuando ya el cuerpo se está moviendo. En ambos casos, la fuerza de rozamiento se dibuja como un vector con sentido contrario al movimiento. Características de esa fuerza de rozamiento. Número 1, se opone al deslizamiento del objeto. Esa fuerza de rozamiento es paralela al plano. Ya lo observamos en la gráfica anterior, que era paralela al plano. La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal. Y acordémonos que la fuerza normal es una fuerza que tiene que ver con la superficie de contacto. Y aquí la de rozamiento también tiene que ver con la superficie de contacto. Entonces es proporcional a la fuerza normal. Si la fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal, podemos obtener esta expresión, donde este μ sub k pues es la constante de proporcionalidad. Y la fuerza de rozamiento depende de la naturaleza y estado de la superficie de contacto. En otras palabras, no es lo mismo movernos por un piso arenoso a irnos a mover por un piso de baldosa o de pronto irnos a mover por un piso de cerámica. Depende de la naturaleza y el estado de la superficie de contacto. De esta manera entonces obtenemos que la fuerza de rozamiento es igual a una constante por la fuerza normal.
Esa fuerza de rozamiento, aquí K en el inglés significa kinetics, vendría siendo cinético. Entonces, esta es la fuerza de rozamiento cinética. Es constante e independiente de la velocidad mientras esta no sea muy elevada. A este se le llama el coeficiente cinético de rozamiento. No tiene dimensiones, es adimensional y depende de la naturaleza de la superficie con la cual estemos trabajando en algún momento. Por ejemplo, ese coeficiente de rozamiento para si estamos manejando un cuerpo de madera sobre una mesa de madera, pues ese coeficiente de rozamiento puede oscilar entre 0,25 y 0,50. Con el acero es de 0,57 y si estamos hablando de madera encerada, también nos sirve la cerámica encerada o la nieve. El coeficiente de rozamiento vale 0,1 por la fuerza normal. Entonces, lo que te había comentado hace rato, si nosotros queremos empujar un armario muy grande que tiene mucha masa y le aplicamos una fuerza pequeña, ese armario no se va a mover. Y si no se va a mover, de todas formas está actuando la fuerza de rozamiento estático. Pero si el cuerpo se mueve, si aumentamos esa fuerza, llegará un momento en el cual el cuerpo se va a mover y al haber movimiento, entonces hablaríamos de la fuerza de rozamiento dinámico, o también se le conoce como la fuerza de rozamiento cinético. Una característica es que la fuerza de rozamiento cinético es menor que la fuerza de rozamiento estática. La experiencia nos muestra que la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie de contacto entre los dos cuerpos, pero sí depende de la naturaleza de esa superficie de contacto. Te decía, si es un cuerpo muy rugoso o muy liso. La magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto es proporcional a la fuerza normal. Es decir, que la fuerza de rozamiento es igual a una constante por la fuerza normal, donde nu es el coeficiente de rozamiento. Es de carácter adimensional, es decir, no posee unidades de medida. Si el coeficiente de rozamiento no tiene unidades de medida, me van a quedar aquí únicamente las unidades de la fuerza normal, y la fuerza normal se da en newtons. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se dará en newtons. Entonces, basados en lo anterior, si el cuerpo se mueve o no se mueve, hay dos fuerzas de rozamiento: la fuerza de rozamiento estático y la fuerza de rozamiento cinético. Eso hace entonces que existan también dos coeficientes de rozamiento: el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético, donde el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Y así entonces ya podemos formalizar las dos ecuaciones para las fuerzas de rozamiento. Entonces, la primera, que la fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. Y también que la fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Vamos a hacer un ejercicio donde me piden dibujar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. En clases pasadas ya aprendimos a dibujarle la fuerza normal, la tensión, el peso, y hoy ya hemos aprendido también a dibujar la fuerza de rozamiento. Entonces, basados en eso, vamos a dibujarle todas las fuerzas que ya llevamos nosotros. Hasta ahora hemos aprendido 4 fuerzas. Entonces, lo primero que debemos hacer en este caso es dibujar la posible dirección del movimiento. Si observamos, aquí tenemos 4 kilogramos y acá 20. Por lo tanto, este sistema se va a mover así.
esta manera. Y ahí estamos dibujando la dirección del movimiento. Voy a avanzar un poco más porque ya tú aprendiste a dibujar todas las fuerzas. Entonces, lo que estamos en el día de hoy aprendiendo es que si este sistema se va a mover de esta manera, pues la fuerza de rozamiento se dibuja como un vector con sentido contrario al movimiento. El movimiento es así, por lo tanto se dibuja acá. Aquí solamente hay fuerza de rozamiento con respecto a este cuerpo, porque él está sobre una superficie de contacto. Este no está sobre la superficie de contacto, por lo tanto no tiene la fuerza de rozamiento. Y como aquí hay movimiento por tener esta masa mayor que esta otra, entonces hablamos de la fuerza de rozamiento cinética, no de la fuerza de rozamiento estática. Entonces aquí están lo que vimos hace rato. Y el resto de fuerzas ya tú sabes dibujarla. Por ejemplo, la tensión se dibuja como un vector a lo largo de la cuerda, saliendo del centro del cuerpo. El peso se dibuja como un vector vertical dirigido hacia abajo, saliendo del centro del cuerpo. Y aquí solamente este cuerpo está sobre una superficie de contacto, por lo tanto solamente hay una normal. Este no está sobre superficie de contacto, no hay normal. Le dibujamos los ejes de coordenadas cartesiano, aquí estamos sobre el cuerpo 2, y los ejes de coordenadas cartesiano sobre el cuerpo 1, y observamos que esta fuerza está por fuera de los ejes, por lo tanto a esta fuerza le hallamos sus componentes rectangulares. Para eso dibujamos un rectángulo. Ya tú sabes dibujar esto. Aquí tenemos la componente del peso en el eje X y esta otra es la componente del peso en el eje Y. Al medir esta longitud me voy a dar cuenta que es esta misma longitud y que aquí este ángulo θ corresponde a este otro de acá. Aquí se me forma un triángulo rectángulo, por lo tanto yo puedo hallar las funciones seno y coseno. Aquí están las funciones seno y coseno de este ángulo. Despejamos cada una de las componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Y este valor del P1Y lo vamos a reemplazar acá. Lo quitamos y lo ponemos en este lugar. Y ahora despejamos P1X. Y este valor es el que vamos a colocar aquí. Quitamos este P1X y este otro y lo cambiamos por el valor que acabamos de obtener. Ya esto lo dominas bastante. Lo único nuevo era esto, la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas para el cuerpo 1 como para el cuerpo 2. Para el cuerpo 2 en el eje X no hay ninguna fuerza, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y en el eje Y tengo dos fuerzas, la tensión y el peso. La tensión va hacia arriba, positivo, el peso va hacia abajo, negativo. Aquí observamos que al sumar estas dos fuerzas, el sistema se va a mover hacia arriba, por lo tanto esto sí hay movimiento y esto va a ser igual a algo. Para el cuerpo 1, aquí tengo entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X tengo estas dos, la tensión y M1G seno de θ. M1G seno de θ es negativo y la tensión es positivo porque va hacia el lado positivo de las X. Pero observamos que la fuerza de rozamiento es paralela al eje X, paralela, y se dirige hacia el lado positivo de las X. Por lo tanto, en el día de hoy va a aparecer esta otra fuerza. En el eje Y, la normal menos M1G coseno θ. Entonces vamos a ver a qué es igual cada una de estas expresiones. Entonces habíamos quedado en que la primera menos M1G seno θ más la tensión más la fuerza de rozamiento cinético igual a menos M1 por A, porque el cuerpo termina moviéndose hacia allá. Hay movimiento. El movimiento es hacia el lado negativo del sistema. Aquí igual a 0 y esto igual a n sub 2 por A porque se mueve hacia arriba. Esto ya lo dominas. ¿Qué es lo nuevo en el día de hoy? Entonces, haber aprendido a dibujar la fuerza de rozamiento
que se dibuja como un vector con sentido contrario al movimiento. Y si me plantean el sistema de ecuaciones, pues aquí ya en el eje X, acá de este cuerpo, tengo tres fuerzas. Esta y esta. Estas dos van hacia la derecha del eje X, positivas, y esta va hacia la izquierda, el eje X. Mira, ahí está. Espero te haya quedado claro cómo se dibuja y cómo se calcula la fuerza de rozamiento. Cualquier inquietud, estoy dispuesto a orientarte a través del correo. Que tengas buen día.